Bien, desde el centro de territorio, la vesícula biliar pone en contacto el agua de riñón con el fuego de corazón. Ahora estoy explicando lo que sería lo más pragmático, pero vamos a invertir el orden de estudio y estudiarlo desde los orígenes, desde los inicios. Recordad aquella imagen de la vesícula biliar que la dibujaba como una tortuga negra que simbolizaba el agua en el norte, con una cabeza de serpiente que simbolizaba el verde del este como asciende. Desde su posición central, la vesícula biliar es un fuego extraordinario que tiene una función muy importante porque pone en contacto, por una parte, en el movimiento del este de continuidad, que ahora explicaré en qué consiste, y luego veremos cómo también el movimiento del oeste de discontinuidad propio del metal. ¿Por qué estoy diciendo que el movimiento del este, el de la madera, es un movimiento de continuidad? Si vosotros pensáis en el cielo hay unidad, es el uno. De alguna manera, el movimiento fuego es cielo respecto al movimiento agua, que sería tierra. El cielo es la unidad y la tierra es la multiplicidad de seres, la multiplicidad de aspectos, de modos y de funciones. Por tanto, el movimiento que pone en contacto la multiplicidad con la unidad lo que hace es establecer una continuidad entre los seres, que los hace iguales. Es lo que hace el Jun de hígado, ¿no? Que de alguna manera pone en continuidad a mí con el cosmos, con los demás. Jun es cantar en un coro, Jun es crear cosas y desarrollarlas, Jun es imaginar. Cuando tú imaginas algo, te estás aproximando a algo, te estás unificando con algo y te estás unificando con los demás si tienes en cuenta, por ejemplo, que el Jun tiene entre sus aspectos que domina el inconsciente colectivo. Vale, ya sé que me he ido, pero vuelvo. Por tanto, el movimiento del este es un movimiento que va desde la multiplicidad y tiene tendencia a ascender hacia la unidad. Por el contrario, veremos luego cómo el movimiento del metal hace lo opuesto, o sea, desde la unidad empieza a establecer discriminaciones estrictas para llegar a la multiplicidad de seres. La vesícula biliar desde el centro está gestionando el movimiento, el vínculo entre el agua y el fuego, entre el norte y el sur, entre lo oscuro y lo claro, las energías claras que subían hacia el yao superior, como veremos luego. Puesto que la vesícula biliar está en contacto con el este, pone en contacto estos dos, y ahora hablamos del aspecto este, aquí es muy obvio, porque la vesícula biliar es el fu acoplado al hígado, que es el órgano que en nuestro cuerpo ejemplifica esta armonización, esta unificación de los soplos. Fijaos que no os estoy explicando cómo hay una serie de funciones que hace el hígado y luego nos inventamos unos... No, nuestro cuerpo, he dicho antes, que está simbolizando los principios básicos que rigen la vida en este mundo. Que nuestro cuerpo, en su funcionamiento, a nivel material, a nivel emocional, a nivel espiritual, es una representación de los arquetipos. Y es por esto que el Zang asociado al este ejerce esta función de continuidad. Entonces, hígado vesícula biliar dice el Nanjing 42 que la vesícula biliar, ubicada entre las hojas cortas del hígado, dice Jean-Marc Isalet, vemos que esta intimidad de hígado vesicular es excepcional. Hay una unidad entre ambos Zangfu que es superior a la del resto de los Zangfu acoplados. Y la expresión Gandan, que es hígado vesícula biliar, también significa, en chino, una amistad sincera, con una gran intimidad. Antes de hablar más específicamente de las correspondencias del hígado con las cuales está vinculada la vesícula biliar, que ilustraremos con textos clásicos también, quiero comentaros que la vesícula biliar
está al inicio, o sea, las iniciativas, las estrategias que planea el hígado, la iniciativa que es propia del movimiento madera, se planifica desde el hígado y se ejecuta, se pone en marcha, se decide su inicio desde la vesícula biliar. Porque la vesícula biliar rige todos los inicios. Y no en vano os repito que Suwen 9 dice: las 11 vísceras en su conjunto van a sacar sus decisiones a partir de la vesícula biliar. ¿Por qué la vesícula biliar es la que decide los inicios? Vamos a argumentarlo de nuevo con otros elementos de la medicina china. Fijaos que los textos clásicos hablan de los 5 movimientos y de las 6 energías. Y nunca los números aparecen por casualidad, y los textos chinos, que siempre nos parecen un poco estrambóticos, al menos a los que somos ignorantes, y cuanto menos ignorantes más respeto, cuando dicen los 5 movimientos y las 6 energías ya están hablando de numerología. Recordáis que el calendario chino es un sistema, si no recordáis os informo, que el calendario chino es un sistema sexagesimal en la que interviene la combinación de 10 troncos celestes, que es un sistema decimal, con 12 ramas terrestres. Esta combinación de energías hace que para cada momento determinado haya un chi específico. Esto tiene que ver con otra cosa que veremos luego, no lo veremos luego, lo veremos en otro capítulo de otra cosa que hablemos. Tiene que ver con los 5 movimientos y con la relación del hombre con el macrocosmos. Pero explico esto porque cuando el emperador en su palacio, entre el cielo y la tierra, como intermediario, hijo del cielo entre el cielo y la tierra, el emperador hace una serie de rituales cada año en su palacio, entonces empieza dirigiéndose al este. Y dentro de este sistema de calendario, el primer mes, que es el primer tronco celeste, tiene el mismo ideograma que el cargo de la vesícula biliar. Y es por eso, entre otros motivos, por los cuales se dice que en cada ciclo, vesícula biliar está al principio de la distribución de chi. Cuando Su Wen dice las 11 vísceras vienen a tomar sus decisiones de la vesícula biliar, significa que en cada momento determinado que he comentado que había un movimiento de chi específico, una cualidad de chi específico para cada momento determinado. Cuando vienen a tomar sus decisiones de la vesícula biliar, significa que de alguna manera la vesícula biliar es el administrador de los impulsos, de los flujos que corresponden a cada uno de las vísceras. Lo cual significa, si lo miramos a nivel emocional, que de alguna manera vesícula biliar es la que decide gestionar, tomar conciencia en el Shen y dar salida, como veremos luego, a cada una de las emociones. Por tanto, vesícula biliar no es solo un Fu que forma parte de un movimiento que es organizador, unificador, armonizador de las cosas, en este caso de las emociones también, sino que al mismo tiempo también es el que decide cuándo y cómo aplicar y cómo emitir cada una de las emociones que gestionan y rigen cada uno de los Zanfu, como si fuera el director de orquesta que lleva la batuta en su mano. No es el que los ejecuta, no es el que los gestiona, pero sí es el que decide cuándo y cómo, con qué intensidad van a intervenir. Y en este sentido, si recordáis, una de las cualidades de la vesícula biliar, que era Zhongzhen, lo puro y lo justo, es que esta rectitud en la emisión de las emociones, en el control del contener y administrar las emociones, veréis luego que depende de la discriminación de metal, pero también desde el centro esta dinámica tiene que ver con el movimiento del este, con el de la primavera.